Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Bienvenidos, bienvenidas a Colibrí, programa de Radio Funclode, concebido para orientar a la población en torno al importante tema ambiental. Cada semana, los jueves, tenemos la transmisión de este espacio. Para la semana de hoy, conversaremos sobre el tema de ordenamiento territorial, para el cual contamos con la participación de Bolívar Troncoso, quien se ha dedicado durante toda su vida a trabajar este tema y del cual esperamos que la población, que los oyentes, puedan obtener importantes informaciones que le permitan edificarse en torno a este tema. De manera que, dentro de breves instantes, tendremos a Bolívar Troncoso conversando con todos nosotros sobre el tema de ordenamiento territorial. Ya volvemos con Colibrí Radio. Así se escucha Radio Funclode. Escúchala. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Como siempre, dedicamos los primeros minutos de cada semana a discutir o a conversar, a comentar sobre lo que nosotros consideramos que es el tema ambiental de la semana. En esta ocasión, comentaremos lo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual se celebró la semana pasada. ¿Y por qué abordamos este tema? No es tanto por el contenido político de la misma, sino sobre todo porque en su intervención inicial, el secretario general de la ONU, el señor Guterres, abordó el tema del cambio climático e hizo un llamado a la población en general y muy especialmente a los gobernantes del mundo y sobre todo a todos aquellos que estuvieron presentes en dicha asamblea a actuar. Presentó un panorama que consideraba que ya era de catastrófico o que la situación del cambio climático es catastrófico y que por tanto los gobiernos, muy especialmente aquellos que pertenecen a las naciones más grandes y más las industriales y las que causan mayor contaminación, estaban o están llamados a actuar de manera inminente a fin de revertir los efectos dañinos del cambio climático. Por supuesto que todo el mundo, todos los gobiernos, todas las naciones están llamadas a actuar frente a este fenómeno. Sin embargo, como bien apuntaba el señor Guterres, no hay duda de que las naciones que tienen mayor desarrollo, las mayores economías, son las que causan un mayor impacto sobre el clima y están obligadas a generar políticas, a actuar a fin de detener esta situación. Creo que el discurso del señor Guterres no tuvo desperdicio en ese sentido y es importante que las discusiones, las intervenciones que siguieron a la intervención del señor Guterres también abordaron este tema y consideraron que el mundo ya no puede seguir actuando de manera contemplativa frente al mismo, sino que se debe actuar a fin de revertir la situación. Hay que decir que en el caso dominicano, que tuvo presente también el señor presidente Luis Abinader, abordó igualmente el tema del cambio climático como uno de los componentes de su discurso. Qué bien que todos los gobernantes están alineados en torno a este tema, pero como ya hemos dicho y como muy bien apuntaba el secretario general de la ONU, ya no se trata solo de discurso. Es necesario que las naciones, que los países, que los gobernantes empiecen a actuar a fin de detener esta situación, a fin de que el año 2050 pues no nos encuentre desprevenido y la temperatura mundial se eleve por encima de los 2 grados, que es la meta que se ha impuesto como un tope que pueda seguir, que nos permita mantener la vida en el planeta.
Creo que por eso nosotros en esta ocasión hemos querido tratar el tema de la semana, aprovechar este discurso del señor Guterres a fin de también desde Funglode, desde Colibrí, pues alinearnos en torno a este predicamento de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Ya volvemos con Colibrí Radio. Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Como les habíamos dicho en la parte introductoria del programa, para el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Bolívar Troncoso. Bolívar es una persona quien se ha formado en torno al ordenamiento del territorio. Él es un geógrafo y también ha estado trabajando por mucho tiempo en el ecoturismo. De manera que nosotros sabemos, estamos seguros de que su experiencia va a servir para orientar a la población en torno a este tema del ordenamiento territorial y que tanto nuestros oyentes como nosotros mismos vamos a salir muy bien edificados con tu participación en este programa. Bienvenido, Bolívar. Muchas gracias, hermano Serrano, un placer. Espero aportar y también recibir de ustedes en este programa tan interesante, importante y con un nombre tan sugestivo como es ese nombre de Colibrí, ¿no? Muchas gracias. Mira, durante mucho tiempo, 15, 20 años, en República Dominicana se ha estado debatiendo sobre el tema del ordenamiento territorial. Y nos gustaría que precisemos sobre lo que es eso, qué es el ordenamiento territorial. Porque tenemos que edificar a la población desde lo más elemental. Claro, es muy importante saber que nosotros vivimos en un espacio geográfico que debe por la misma naturaleza que ser organizado. Cuando nosotros llegamos apenas 4 o 5 millones de años, el planeta Tierra estaba bien organizado. Nosotros llegamos y hemos creado un caos y fruto de ese caos es el cambio climático que estamos viviendo. Entonces, en términos plano, sencillo, muy del nivel de la población, hablar de ordenamiento territorial es hablar de ordenar la casa, como dicen los ecólogos desde la época griega, ¿no? Es colocar cada función y cada actividad y cada acción del ser humano en un marco armónico con la naturaleza. Eso es ordenamiento territorial y eso es lo que hemos estado discutiendo desde hace muchas décadas con este proyecto de ley. Y en el caso dominicano, para ir situando la conversación, ¿verdad? Irla situando en el interés de nuestros oyentes. En el caso dominicano, ¿cuáles son los elementos que justifican el ordenamiento del territorio? Y después entramos en la parte legal, pero digamos los elementos geográficos, humanos, políticos que justifican el ordenamiento territorial. Mira, como dije, el ser humano ha creado un caos en la superficie de la Tierra. Todas las sociedades que todavía estamos en un proceso de desarrollo. Inclusive los países desarrollados tienen algunos conflictos todavía. Entonces, en el caso de Dominicana, el ordenamiento territorial es una necesidad nacional por cuanto si no hay orden, no hay desarrollo. Y esa es la primicia desde el punto de vista científico y desde el punto de vista natural. Por ejemplo, tú te vas a un sector residencial del país naco y tú encuentras un cierto orden, pero tú te vas a la yuca y tú encuentras un caos.
en términos de ordenamiento, hacinamiento, falta de servicios básicos. Tú te vas a un pueblo o a un barrio popular como Villacón, por ejemplo, y tú cuando ellos tienen el famoso mercado, tú no puedes ni siquiera transitar porque las aceras están ocupadas. Tú te vas a ese barrio popular y donde hay una residencia con familia que deben tener un trato adecuado en términos de armonía en el espacio, en el hábitat, tú te encuentras con que hay un taller de desabolladura trabajando con plomo y una serie de químicos que no debe ser. Entonces eso es lo que genera este caos en el territorio dominicano y eso es lo que te determina la necesidad desde el punto de vista del hábitat, sin tomar en cuenta, como tú muy bien lo planteas, el problema de carácter jurídico, de carácter político, que es ya una decisión de Estado, una decisión de nación. Ya. Bueno, y ahí entramos entonces en el proyecto de ley de ordenamiento territorial. Si se puede hablar del proyecto, porque yo creo que ha habido varios, tú orientarás al respecto. ¿Cuál es la situación actual de esa discusión de tipo legal? O sea, ¿en qué situación está el proyecto de ordenamiento territorial? Mira, como tú sabes, yo estuve 13 años de asesor en el Senado de la República haciendo proyectos de leyes y uno de los primeros que yo trabajé fueron el proyecto de ley de aguas y el proyecto de ley de ordenamiento territorial por mis funciones en dos comisiones, Comisión Especial de Desarrollo Municipal y ONG y la Comisión Especial de Medio Ambiente. Este proyecto de ley ha tenido sus altas y sus bajas. ¿Fruto de qué? Fruto del problema de los intereses. O sea, tú sabes que para lograr el consenso en un proyecto de ley tienen que estar de acuerdo todas las ideologías políticas que inciden en el Congreso. Y otro problema importante es que cuando un proyecto de ley sale del Senado de la República y va a la Cámara de Diputados, ese proyecto de ley siempre va a tener unas determinadas observaciones y eso va a generar que vuelva otra vez a la Cámara de Senadores y ahí viene el problema de que perime, porque un proyecto de ley dura 2 legislaturas. Entonces eso ha sido un factor muy incidente en que este proyecto de ley dure tanto en el Congreso y que no salga como ley. Inclusive el anterior proyecto se logró un elemento importante desde el punto de vista de la legislación del Estado Dominicano y es que participen ambas cámaras en la discusión, o sea, lo que se conoce como la bicameral. Y se logró eso. Viene el cambio de gobierno y todo se va a pique. Ahora bien, ¿cuál es el estatus actual? Bueno, este proyecto de ley lo está asumiendo con el Congreso el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene dentro de sí lo que fue la Dirección General de Ordenamiento Territorial y que hoy es un viceministerio. Sí, sí. Ese viceministerio tiene que jugar un rol trascendental en la ejecución de la Ley de Ordenamiento Territorial, por cuanto es la que tiene que acompañar a los gobiernos locales o ayuntamientos que de acuerdo a la Ley de Autonomía Municipal son los que tienen que ejecutar el Plan de Ordenamiento Nacional. Entonces, inmediatamente llegó el ministro actual de Planificación, ese Miguel Seara Jato, un economista muy trabajador y que conoce las cosas que él por 15 años criticó en el informe de desarrollo humano, tiene que asumirla o de lo contrario no va a tener calidad moral para enfrentar las críticas que pueden venir. Entonces él asumió inmediatamente ese proyecto de ley, se trabajó con los diputados y senadores, hicimos unos talleres muy importantes y se logró un consenso
y en este momento ese proyecto de ley está en una bicameral. Se tiene la certeza y seguridad que ese proyecto va a salir en esta legislatura, que reitero, es una necesidad nacional. Tú has planteado como obstáculo relevante, si no principal, lo que se puede denominar como la dinámica congresional, como lo que ha dificultado la aprobación de una ley de ordenamiento territorial. ¿Es ese el único, el más importante, o se pueden considerar también intereses económicos, intereses políticos, como elementos que han dificultado la aprobación de una ley de ordenamiento? Evidentemente que lo que yo te planteo es la dinámica interna del Congreso. Pero acuérdate que el Congreso está sujeto a una dinámica externa. Esa dinámica externa la determinan ¿quién? Los partidos políticos que le bajan línea a los congresistas, los empresarios, los industriales y fundamentalmente los sectores organizados a través de la ONG, como llamamos, ¿no? Que tienen una decisión importante. Entonces, no podemos taparnos el sol con un dedo. O sea, esta ley de ordenamiento es una ley para ordenar el territorio, para ordenar todas las actividades que inciden en el territorio nacional, fundamentalmente las actividades económicas. Entonces, eso evidentemente que va a tener oposición de sectores económicos, políticos y sociales que van a ver afectado su desorden territorial para generar beneficios económicos empresariales. Entonces, indiscutiblemente, esta es una ley que crea roncha en la mayoría de los sectores del país, sociales, económicos, políticos, y eso indiscutiblemente que ha sido un factor que ha puesto retranca, como yo llamo, muros de contención para que esta ley sea una realidad. Bueno, pero si aspiramos a un desarrollo, y digo desarrollo porque debería decir la palabra sostenible, pero ya hoy en día no se concibe el desarrollo que no sea sostenible. Lo demás será crecimiento, lo que sea, pero ya no se puede hablar de desarrollo que no sea desarrollo sostenible. Si aspiramos a un desarrollo, no entiendo por qué los sectores económicos, que son los mayores beneficiarios de todo desarrollo, ¿verdad? Bueno, todo el mundo se beneficia, pero ellos se benefician más rápidamente. ¿Por qué tú piensas por qué pueden ser tan militantes en torno a una realidad o a algo que el país necesita tan vehementemente? Mira, Serrano, pescar en río revuelto se ha convertido en una norma en nuestro país. Y cuando tú quieres regular eso, a sabiendas que tú dentro de ese mar revuelto te ha hecho un poder económico, ha manejado la normativa, la legislación, el pago de impuestos, el tener un ordenamiento que te va a generar un desarrollo sostenible, pero que tú entiendes que como tú has desarrollado tu actividad económica y te ha sido beneficiosa, ahora venir con nuevas normas, eso no es fácil. Acuérdate que existe en la psicología del ser humano lo que llamamos la oposición a nuevas normas, a nuevos parámetros de desarrollo. Y eso es lo que realmente pasa en nuestro país. En nuestro país las tradiciones son un poder, son un elemento que se han sustentado a través de la historia. Y eso no lo podemos negar, y eso no podemos negar que es un elemento que incide no solamente en el sector empresarial, también incide en el sector político de los gobiernos locales. Nosotros hemos estado trabajando con talleres de capacitación, de concienciación, entre una alianza que yo le llamo
tripartita que es FEDOMO, como el organismo que agrupa a los gobiernos locales, el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y el Instituto Geográfico Nacional que yo dirijo, que tiene que jugar un papel preponderante en este proyecto de ordenamiento territorial. Hemos trabajado con los gobiernos, con algunos gobiernos locales. ¿Y qué nos dicen algunos gobiernos locales? Bueno, y cuando ustedes en el Valle del Cibao Central nos digan que no podemos autorizar proyectos de urbanización ahí, ¿y cuál va a ser el extra de los ayuntamientos para poder funcionar con unos ingresos que sean necesarios para el desarrollo? O sea, eso te lo dice un gobierno local. O sea, la oposición a las normativas, eso es una tradición que está enmarcada dentro de precisamente lo que llamamos las tradiciones. Entonces, no es fácil. Hay que concientizar y demostrar que esa ley es una necesidad nacional, porque si no hay orden, no hay desarrollo sostenible, como bien lo plantea. Una visión muy pequeña de lo que es la función, la función de una institución, porque no hay dudas de que el ayuntamiento, la alcaldía, está llamada a jugar un rol de primera magnitud para ordenar el territorio que le toca gestionar. Entonces ellos deberían ser los mayores empoderados, los mayores propulsores de una iniciativa legislativa de esta naturaleza. Eso es así, pero como te dije ese ejemplo, te pongo el otro. Un alcalde me dijo, óyeme, pero qué interesante lo que ustedes han dicho. Ahora yo entiendo que para que esto funcione tenemos que ordenar. Bien, en esta primera parte nos gustaría concluir señalando lo que tú consideras que son los sectores, y no hablo solo de sectores políticos, sino así en sentido amplio, de los sectores hasta del área natural, o sea, ¿cuáles serían los sectores mayormente beneficiarios de un ordenamiento territorial adecuado? Mira, la agropecuaria, fundamental, el urbanismo, fundamental, el desarrollo industrial, el desarrollo minero, todas las actividades económicas y todas las actividades que tienen que ver con la conservación y preservación de los recursos naturales constituyen elementos enriquecedores dentro de un plan nacional de ordenamiento. Y además facilitaría la toma de decisiones, porque Correcto. evidentemente con frecuencia ahora lo que encontramos son muchos conflictos cuando se van a desarrollar determinadas actividades. Pienso, por ejemplo, en la minería, y eso todo se genera porque no contamos con una ley de ordenamiento territorial que nos regularice en torno a qué hacer en cada espacio determinado. Correcto. Eso es así. Yo pongo el ejemplo de cuando yo estuve en la zona minera de Barcelona. Óyeme, Barcelona ha logrado una minería sostenible. ¿Y por qué nosotros no la podemos lograr? ¿A través de qué? De un ordenamiento territorial. Bien. Bueno, vamos a más adelante a seguir conversando sobre este tema, Bolívar. Ya volvemos con Colibrí Radio. Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Vamos a continuar conversando con Bolívar Troncoso acerca del importante tema de ordenamiento territorial. Un tema que ha sido objeto de una gran discusión durante mucho tiempo, pero que sin embargo parecería que no hemos podido vencer los obstáculos que han impedido que la ley de ordenamiento territorial sea aprobada y puesta en ejecución. No hay dudas, Bolívar, de que hay áreas que son mucho más sensibles a una
una ley, a la acción de ordenamiento territorial. En el caso dominicano, yo pienso que tenemos dos aspectos muy importantes, o dos áreas muy importantes. El turismo, que es todos estamos de acuerdo que constituye uno de los pilares importantes de la economía, de la vida económica dominicana. Y ahí quisiera también tocar el tema de las áreas protegidas. El 25% de nuestro territorio está sometido de una manera a una de las diferentes categorías de ordenamiento, de manejo, de una de diferentes categorías, de las 5 o 6 categorías de protección. Y entonces tenemos, repito, el área del turismo, muy especialmente el turismo de la costa, el turismo de sol y playa. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, lamentablemente nuestro país ha desarrollado más el turismo de sol y playa, el turismo costero, cuando este país, como tú bien lo señalas, tiene un 25% de área protegida y tiene una de las diversidad biológica y una de la diversidad de ecosistemas más importantes del área del Caribe por una sencilla realidad geográfica. O sea, vamos desde 45 metros bajo el nivel del mar en el lago Enriquillo hasta 3.101 que dio la última medición del Pico Duarte. Evidentemente hay un factor de tectonismo. ¿Cuánto bajó? Subió. Subió. 3.101 de 3.087. O sea que está subiendo. Se me está poniendo más difícil a mí el ascenso. Es correcto, pero ¿sabe por qué? Porque la placa del Atlántico se está metiendo debajo de nuestra placa del Caribe y la está levantando. Yeah. O sea, es un problema de tectonismo científicamente demostrable. Okay. Entonces, esa diversidad que tiene nuestro país en materia de área protegida es la potencia número 1 de todas las Antillas. Ni siquiera Cuba, que es la mayor de las islas, se equipara en potencial ecoturístico que tiene nuestro país. ¿Qué ha pasado? Que el turismo llegó al país como sol y playa, empezó en los años 70, llegó a Puerto Plata y se inició en el 1981, devastando los ecosistemas costeros marinos. Eso fue terrible. Construían sobre las dunas, el mangle había que exterminarlo para que el turista esté más cerca de la playa, y eso generó impactos terribles en la década de los 80 y principios del 90, hasta que en el 1997 logramos, estando en el Ministerio de Turismo, establecer la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental, donde tanto tú como todo el equipo que estuvo vinculado en el Ministerio de Medio Ambiente, Almonte, que lo tenemos por aquí, hemos jugado nuestro papel importante, y con esas medidas y la creación de la Ley 64-2000 se logró controlar un poco el impacto del turismo de sol y playa. Pero un plan de ordenamiento territorial es fundamental. ¿Para qué? Para establecer, como bien tú planteaste, los niveles de fragilidad de los ecosistemas de áreas protegidas y a través de planes de manejo de áreas protegidas establecer cuáles son las zonas más viables, porque se requiere, aunque se ha estado dando, repito, un maridaje eterno entre los recursos naturales, las áreas protegidas y el turismo. Eso es una necesidad. En producto turístico, el producto turístico número 1 es el natural. Y el natural nosotros lo tenemos en demasía en las áreas protegidas, que están tanto en la zona costera como en la zona mediterránea del interior del territorio. Entonces, un plan de ordenamiento territorial viene a ordenar mejor ese uso que se le debe dar a las áreas protegidas con el turismo, y eso evidentemente va a generar
un mayor desarrollo del turismo de naturaleza, como hoy le llamamos, a ese turismo que utiliza las áreas protegidas en diversidad de formas, no solamente con playas como la isla Saona, no, en observación de flora, en observación de fauna, en senderismo, en espeleología, que somos una potencia en el área del Caribe, con cavernas, con arte rupestre, en el uso de los ríos subterráneos y cavernas, en el buceo deportivo, que eso genera miles de millones de dólares en el mundo y que nosotros no lo estamos aprovechando, la aventura, de manera que el ordenamiento territorial para el turismo y para las áreas protegidas vendría a ser la definición de normas para que el turismo sostenible de naturaleza logre posicionarse en el país como la potencia número 1, no el de playa. ¿Y cómo vinculas también el ordenamiento de las áreas marinas, que sin lugar a dudas son de las más afectadas y que parece que también merecen o requieren de una planificación que las haga más sostenibles? Claro que sí. Una ley de ordenamiento territorial tiene que tomar en cuenta no solamente las legislaciones que hay en materia de mar territorial y de país archipelágico, sino también tiene ¿Qué es eso? Porque yo creo que lo he oído en algunas ocasiones. ¿Qué es eso del país archipelágico? ¿Cómo se llamaba el diputado Pelegrín? Pelegrín, sí. Sí, eso es una creación. Explícanos eso, sí, un poco. Mira, la ley de país archipelágico es una corriente ideológico desde el punto de vista económico, político, social, que asume el anterior diputado Peregrín para que nuestro país forme parte de esa corriente que establece derechos marítimos mayores a los que tenemos con la ley tradicional marítimo terrestre, que establece las 12 millas náuticas como derecho absoluto de los países y las 200 millas como derecho económico, fundamentalmente político o geopolítico, por la protección del territorio nacional por parte de, hoy ya no se llama las Fuerzas Armadas, sino por el Ministerio de Defensa, ¿no? Sino también está el uso de esos recursos. O sea, los recursos marinos constituyen un potencial de valor incalculable para el desarrollo sostenible futuro de nuestro país, no solamente con el turismo de sol y playa, sino con el turismo, se llama ictioturismo, que es la pesca deportiva, que es el uso de la pesca como deporte, pero sin el uso del pescado. O sea, se pasa el día pescando y se usa solo uno que cumpla los requisitos y los parámetros de consumo humano. Está también, además de eso, el buceo deportivo, está también el desarrollo de la pesca sostenible en la zona litoral, y fundamentalmente esta ley tiene que cuidar y proteger lo que está generando el cambio climático con el levantamiento del nivel del mar por el calentamiento global, y que esto a su vez está generando un caos en la oferta de playa con el problema del sargazo, como tú sabes, que está creando problemas serios a la economía del Estado y de los proyectos turísticos de playa, porque hay que regular, hay que controlar esto para que el turista vaya y pueda usufructuar las playas. Entonces, todos esos elementos tienen que intervenir en una ley de ordenamiento territorial para que nuestros mares territoriales jueguen un rol importante en materia de uso turístico, en materia de producción sostenible y en materia de ordenamiento de ese territorio.
Otra área que a mí me parece muy sensible a una ley de ordenamiento es el de desarrollo urbano, el de las construcciones. Y ahí sí que tenemos mucho por donde cortar. ¿Qué tú nos puedes decir a ese respecto? Eso, como yo digo, es mucha tela que cortar porque nuestro país está viviendo un proceso de urbanismo eh, sumamente peligroso para el desarrollo nacional. Eh, de acuerdo a los diagnósticos que ha hecho la Oficina Nacional de Estadística y la planificación del territorio para el censo del año que viene, el censo del 2022, vamos a tener aproximadamente el 80% de la población dominicana concentrada en centros urbanos. Eso es terrible, porque tú dirías, bueno, pero en Estados Unidos es el 3% que está viviendo en la zona rural y el 97% en la zona urbana. Pero estamos hablando de un país desarrollado, un país organizado, un país con legislación que se cumple. Pero República Dominicana, donde desde el 1511, cuando un gobernador dijo que se acata pero no se cumple la ley, eso se ha convertido en tradición de nuestro país y no podemos darnos el lujo de seguir creciendo en la forma en que lo estamos haciendo urbanísticamente. Y mucho más cuando el mayor crecimiento de urbanización se concentra en el Cibao central y oriental, donde están los suelos de categoría 1 y 2 del país y de categoría 2 del mundo. Entonces, eso es terriblemente preocupante y ahí es donde los gobiernos locales y el Estado a través del Ministerio de Planificación, o llámese Viceministerio de Ordenamiento Territorial, tiene que trabajar fino con, en primer lugar, definir qué es lo urbano y qué es lo rural. Porque en este país no hay una definición clara de qué es lo urbano y qué es lo rural. Y en segundo lugar, legislar en materia de ordenamiento urbano, porque no podemos permitir que se sigan construyendo en suelos de categoría 1 o clase 1 del país. No podemos permitir eso. Y tú dirías, bueno, ¿y cuáles son las soluciones? Hay muchísimas. Hay muchísimas. Porque Bolívar, la gente va donde están los recursos. Es correcto. Es correcto. Y no solo eso. Te voy a poner el ejemplo que estamos viviendo en el Cibao Central. O sea, un campesino que tiene 20 tareas, que tiene su título legalmente constituido, que siembra y lo que siembra cuando lo cosecha tiene pérdida. ¿Por qué? Porque en este país el plátano se pone a 30, pero todo el mundo siembra y cuando tú lo vendes está a 5 pesos. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen ellos? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Si cada vez que desarrollamos un cultivo perdemos dinero y yo tengo un arquitecto que me está ofreciendo urbanizar esas 20 tareas y él me garantiza que yo voy a tener una ganancia neta superior a los 80 millones de pesos. Tú puedes ponerle una retranca a ese campesino que tiene 20 tareas de tierra con su título y que la Constitución dice que la propiedad es inalterable. Te pregunto. Bueno, eso entonces implica que habría que buscar elementos compensatorios para esos propietarios. Es correcto. Ahí es donde intervienen una complejidad de elementos. O sea, no es solo regular el crecimiento urbano, quizá con el crecimiento vertical, que es una de las tantas medidas. No, es incentivar al campesino para que esa 20 tareas le deje tanta ganancia como la que le pueda generar un plan de urbanización en sus 20 tareas. Y ahí tocamos entonces el otro gran sector que está, digamos, potencialmente afectado por una ley de ordenamiento, que es el de la agricultura, porque gran parte de nuestro territorio está dedicado a la agricultura y obviamente una ley de ordenamiento territorial regularía de manera
digamos, mucho mejor de lo que es ahora la actividad agrícola. Correcto, es correcto, porque establecería la clasificación de los suelos y el potencial de producción en función de la La clasificación agricultura y la ganadería. Es correcto, eso es así, agropecuaria. La vamos a- agropecuaria. y eso hay que legislarlo rápido porque nuestro país tiene problemas de comercialización, de mercadeo agropecuario muy serio. Y fíjate cómo los ganaderos se quejan porque la leche la están vendiendo a un precio y después la importación la pone a un precio más bajo. Eso es preocupante. ¿Y qué te puedo decir al respecto? Te puedo decir que no solo es el problema de la comercialización, es de la carga alimentaria que tiene el país. Nosotros tenemos más de 10 millones de habitantes, 2,5 de haitianos. ¿Cuántos turistas en el 19, cuando se normalice, eran 7 millones? Si tú te pones a sumar todo eso, más los inmigrantes de otras naciones, venezolanos, colombianos, europeos, este país tiene una carga alimentaria que supera los 20 millones de habitantes. Y si no tomamos en cuenta eso para planificar la agroproducción, este país va a tener problemas de alimentación serios. Pero no solamente eso, sino que nosotros tenemos 30 islas que nos rodean, que no producen nada y que necesitan que nosotros logremos una producción sostenible con una planificación y ordenamiento real y efectivo para nosotros tener la capacidad de alimentar los 20 y pico millones que tenemos en nuestro país y exportar hacia esas islas y hacia otros territorios. Ese es un gran reto que tenemos. Y eso nos lleva no solamente al área que debemos producir, sino inclusive hasta qué debemos producir. Porque, por ejemplo, hay áreas que están dedicadas a cultivos que evidentemente no deberían dedicarse a esas cosas, a ese tipo de cultivos, sino a otros, para que esos suelos sean más sostenibles. Es correcto. Y el caso de la ganadería, o sea, tú llegas al Cibao Central donde hay suelo clase 1 con ganadería, eso da ganas de llorar cuando tú eres un planificador, porque tú conoces cuál es esa situación y no podemos, o sea, no podemos, y todas esas dificultades y todas esas limitaciones y todos esos retos que tenemos, en gran medida se resuelven con un plan nacional de ordenamiento territorial cuando se ejecute con criterio de planificación y desarrollo sostenible. Y bueno, para concluir esta sección, el otro gran sector que genera mucha sensibilidad pública, mucha sensibilidad social y mucha protesta es el de la minería. Sin lugar a duda que este ha sido un país de una gran actividad minera desde la colonia. Correcto. Y que actualmente uno de los sectores que más está aportando a la economía es la extracción minera, pero constituye también una fuente de mucho conflicto social. ¿Tú piensas que sin lugar a duda una ley de ordenamiento pues vendría, si no a solucionar, por lo menos a reglamentar esa actividad? A reglamentarla y a sacarle más provecho, porque la minería sostenible genera mejores beneficios al Estado como impuesto, pero también, que es lo más importante, cuando se inserta en el sector turístico del país. Nada, seguimos más adelante conversando sobre este tema. Ya volvemos con Colibrí Radio. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Que te está escuchando y nosotros también estamos muy contentos de tu participación, estamos aprendiendo muchísimo. Pero te quería preguntar, porque al margen de la ley siempre se puede hacer bien la cosa, siempre se pueden hacer bien. ¿Cuáles iniciativas
tú ves que desde el punto de vista del ordenamiento, del manejo correcto del territorio, se están llevando a cabo en República Dominicana? Tú sabes que nuestro país es un país que tiene mucha legislación y que hay legislación para todo. Por ejemplo, no es para nadie desconocido que la Constitución establece un ordenamiento territorial, que la estrategia de desarrollo al 2030 establece un ordenamiento territorial y que la ley de autonomía del distrito y los ayuntamientos o municipios, ley de autonomía municipal, también lo establece. Entonces hay instrumentos para iniciar el proceso y tanto el Viceministerio de Ordenamiento Territorial como el Instituto Geográfico Nacional que yo dirijo, conjuntamente con FEDOMU, hemos logrado una alianza estratégica y estamos iniciando el proceso. ¿De qué manera? Estamos iniciando el proceso de concienciación de los gobiernos locales, que son los que tienen que saber qué está pasando en materia de ordenamiento territorial jurídicamente y la realidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, FEDOMU, como tú sabes, es el organismo de todos los ayuntamientos y como tal tiene pues potestad para trabajar con todos los ayuntamientos del país y eso pues nos ha permitido tanto al viceministerio como al instituto poder establecer un acuerdo de diálogo, una alianza. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos dando unos talleres de concienciación que consiste en qué? Primero, en que el viceministro Domingo Matías de Ordenamiento Territorial, que es un gran experto de las políticas municipales, muy conocido, ¿no? Está pues haciéndole ver a los municipios la necesidad de un ordenamiento territorial. El FEDOMU solidarizándose con esa decisión de que la asume como organismo colegiado. Y el Instituto Geográfico, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando la cartografía, mostrándole a cada provincia cuál es su territorio, cuál es la clasificación que tienen de los suelos y cuáles son los suelos que están siendo urbanizados, que no deben ser urbanizados, y eso se lo presentamos con la evolución del urbanismo. Por ejemplo, tomamos el 2000, 2010, 2020, para que ellos vean cómo sus ciudades van creciendo hacia las zonas que no deben crecer, que son las zonas de altos potenciales agropecuarios. Ese ejercicio lo estamos desarrollando ya con Santiago, con Moca, con Salcedo, ahora vamos a La Vega, logramos reunir 26 ayuntamientos y los resultados se están viendo. Vamos hacia el suroeste, estamos trabajando con San Juan. Entonces, mientras tanto, estamos desarrollando esa actividad que está siendo muy bien aceptada, muy receptiva, y que pues eso va a tener otros componentes. Mientras el Congreso, que lo tiene trabajando el proyecto de ley con una bicameral, pues saque la ley, nosotros vamos avanzando. ¿Qué otra cosa, otras iniciativas estamos tomando? Tú sabes que aquí la UAS es la única que tiene la carrera de geografía, y la carrera de geografía es la que fundamentalmente trabaja mejor la parte de ordenamiento territorial. Al igual que los arquitectos, por ejemplo, ¿no? Y los planificadores. Entonces ya le propusimos a través de la UAS al viceministerio crear la maestría en geografía con especialidad en ordenamiento territorial y riesgo. Eso son iniciativas muy importantes. ¿Por qué? Porque Colombia, que es de todos los países latinoamericanos, el que tiene el mejor modelo de ordenamiento territorial, cuando empezó no tenía técnico en eso. Y con Colombia hemos aprendido que tenemos que preparar los técnicos. En eso estamos y creemos
que estas iniciativas son fundamentales para preparar el terreno para cuando venga la ley, que es una necesidad nacional, reitero, pues podamos estar preparados para iniciar ese proceso, que es un proceso largo. Porque la aplicación de la ley no solamente requiere de capacidades técnicas, sino también ver cómo se pueden evitar todo el potencial de conflicto que una ley de esta naturaleza conlleva, sobre todo en un país que es tan pequeño, tan poblado y en donde tenemos tantos años de desorganización. Correcto. Esa es la pura realidad. Bien, Bolívar, antes de que concluya tu participación, nos gustaría que tú nos hagas una exhortación final, sobre todo viendo todo lo que falta, todo el entramado que tenemos que ir superando a fin de que esta ley pues, pueda aprobarse. Cómo no, agradecerte infinitamente esta oportunidad y fundamentalmente a Radio Funglode, que está jugando un extraordinario papel de difusión y que esto tiene que ser una de los elementos que se difundan necesarios para el desarrollo sostenible del país, como lo plantea uno de los principios de la fundación. Mira, yo hago una exhortación desde el Congreso, la cúpula legislativa del país, desde el poder ejecutivo, el poder legislativo, desde los entes de planificación, concluyendo con los gobiernos locales, la academia, que tiene que jugar un papel fundamental en esto, de que la ley de ordenamiento territorial es una necesidad nacional que viene a ordenar el territorio para que este país se enrumbre hacia el necesario desarrollo, pero un desarrollo sostenible que se fundamenta en los tres principios de la sostenibilidad ambiental, sostenibilidad sociocultural y sostenibilidad económica. Que se apruebe el proyecto de ley, que los gobiernos locales y todos los entes públicos privados se empoderen de este proyecto de nación necesario y que va a venir a coadyuvar con todas las políticas que el país requiere para su verdadero desarrollo. Somos un desorden, una nación llena de violación a las normas, de violación a la regulación y fundamentalmente de violación a un ordenamiento armónico para que esta nación se convierta en el ícono del desarrollo del Gran Caribe. Bien, cuando iniciamos la conversación con Bolívar Troncoso, dijimos que íbamos a enriquecernos de su participación. Yo creo que los oyentes de Radio Funglode y del programa Colibrí coincidirán con nosotros en que la participación de Bolívar iba a ser productiva. Nosotros lo único que tenemos que pedirle a Bolívar es que no se nos esconda, que esté siempre disponible para cuando le solicitemos. Y por supuesto, darles las gracias por su participación aquí en este programa. Y a los oyentes del mismo, pues pedirles que mantengan su fidelidad, que nos escuchen cada jueves, Radio Funglode, programa Colibrí, y que se conviertan en portavoces de las ideas que aquí se discuten, que aquí se exponen. Sean todos, nuestros voceros. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Esto fue Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente.